Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de actualización en Derecho Familiar. Para los que no me conocen todavía, soy Paulina Valencia, directora ejecutiva del Centro Mexicano Pro Bono. Les agradezco muchísimo a todos los que están presentes y que han participado en estas últimas sesiones. Creo que han sido bastante enriquecedoras. Así que, bueno, sin quitarles más el tiempo, damos inicio a esta nueva sesión. Verónica, muchísimas gracias nuevamente por todo tu tiempo, por ayudarnos a impartir este curso. Te cedo la palabra. Gracias a Ay, todos. Que sea una sesión muy interesante como las demás. Pau, muchísimas gracias, Fer y Beth. Mil gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos al curso. No sé, Fer y Beth, si ustedes tengan algo que agregar o quieren que vayamos haciendo una breve recapitulación de la sesión pasada para entrar a esta siguiente sesión. Gracias, Todos, Vero. Yo nada más nuevamente agradecerte. Hemos recibido puros buenos y excelentes comentarios de la exposición del curso y agradecerte muchísimo nuevamente que nos estés apoyando de forma pro bono en esta capacitación y listo, adelante para hacer un recap y avanzar en esta capacitación. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya sabes que yo con muchísimo gusto estoy encantada yo también con este curso de actualización. Creo que hemos tenido también una retroalimentación y un intercambio de opiniones y de información muy enriquecedor, entonces me parece que ha estado cumpliendo con su objetivo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por organizarlo y si quieren entramos en materia, haciendo una breve recapitulación de lo que vimos la sesión pasada, que está dividida en dos módulos. Entonces, si quieren, entramos un poquito, un breve resumen a lo que estuvimos repasando la sesión pasada, que fue el tema de los alimentos. Ya lo habíamos tocado muy brevemente en la parte de divorcio y ya entramos en materia la sesión pasada en cuanto a su contenido, en cuanto al origen y a la naturaleza jurídica de esta figura tan importante pues para las familias mexicanas, ¿no? Entonces teníamos el concepto tangible como elementos indispensables y mínimos que requiere una persona para subsistir de una manera digna. Ya sabemos que dependiendo de cada entidad federativa, el contenido de los alimentos parte de elementos muy básicos hasta ir evolucionando a otros elementos tales como atención médica especializada, particularmente para mujeres, para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad. Y muy interesante, vimos algunas adiciones que han hecho otros estados en cuanto a atención en caso de situaciones familiares como la psicológica, ¿no? Este tipo de medidas que se han ido incluyendo a partir de una reforma importante que hubo en el Código Civil para la Ciudad de México. Entonces, ha ido evolucionando también la figura y el contenido de los elementos. Tenemos también que los alimentos son una relación jurídica que es como la conocemos normalmente, donde hay un deudor, donde hay un acreedor y existe este vínculo entre ellos derivado de una unión, ya sea por parentesco, ya sea por matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, y platicamos un poquito sobre los temas de adopción, ¿no? Entonces, ahí, en caso de que se terminaran los matrimonios o los concubinatos, que hubiera una separación o un divorcio, surgía de otra fuente la obligación de los alimentos, ¿no? Platicamos también sobre las características y los principios que rigen a estos alimentos en cuanto a la relación jurídica. Mencionamos varios elementos partiendo del principio de proporcionalidad, de reciprocidad, de que se trataban de eh, elementos que no eran transmisibles, que no son embargables, que no prescriben, que debe de atenderse también a un principio de preferencia, que no son renunciables, incompensables, que se pueden asegurar, que son alternativos porque las leyes nos dan opciones para cumplir de manera completa con esta obligación y que se puede dividir entre el número de deudores y el número de acreedores. Y por último, platicamos un poco sobre la característica de la inscripción que nos da también pauta para platicar de este registro importante que tenemos a nivel local, que es el registro de deudores alimentarios morosos, en el que las personas que fueron
no quiero decir condenadas, pero sí, al pago de alimentos en una sentencia, o sea, que ya hubo un proceso judicial y que los jueces ya determinaron en una sentencia cuál va a ser su forma de cumplir con la obligación alimentaria y dejan de cumplirla por un periodo mayor de 90 días, son susceptibles de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos locales. Entonces, platicando rapidísimo sobre este registro, que fue con lo que terminamos la sesión pasada, es un registro, es una oficina que depende del registro civil. La idea de este registro, pues, era evitar que hubiera mucho incumplimiento de estas obligaciones alimentarias. Sin embargo, las consecuencias o los efectos que la inscripción ocasiona actualmente no son tan, o sea, no afectan directamente a los deudores. ¿Qué pasa? Que sí se restringen ciertos elementos y ciertas libertades, tales como contra el matrimonio, como celebrar ciertos actos jurídicos, sin embargo no son coercibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden exigir vía judicial. Entonces, las consecuencias realmente no afectan a las personas que incumplen. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años, en estos últimos meses? Con una propuesta ya basándose en una ley específica atendiendo a los niños, niñas y adolescentes, se buscó reformar tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Familiares, el nuevo, el nacional, para crear un registro nacional que tuviera consecuencias diferentes y que ahora sí fueran coercibles y que restringieran otras libertades, tanto personales y en otras esferas jurídicas de los deudores, para que se evitara precisamente caer en ese incumplimiento y promover que las personas que ya estaban, o sea, que ya están en esa situación de incumplimiento, que ya estaban inscritas, terminaran de cumplir con sus obligaciones alimentarias y ya poder celebrar otros actos jurídicos, ¿no? Estos incluían también, incluyen el trámite de identificaciones, de pasaportes, llevar a cabo ciertos actos de elección popular y trámites ante notario público. Entonces, son esferas muy delicadas, particulares de los deudores, que se ven restringidas por este incumplimiento y están impulsando mucho esta campaña de homologar en todas las entidades federativas primero de impulsar la creación y funcionamiento de este registro nacional y después ya de ir implementando de manera local en cada entidad estos nuevos efectos o estas nuevas consecuencias para promover ahora sí el cumplimiento de las relaciones alimentarias. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna pregunta para terminar con este tema que tenemos, que se dividió en 2 sesiones y que vamos a concluir hoy ya de una manera un poquito más integral y no solamente la parte sustantiva, la parte teórica que fue la que estuvimos revisando y conociendo la semana pasada. Sí, creo que Laura tiene una duda. Hola, Vero, nada más una pregunta. Igual y lo cubres hoy, pero nada más, ¿qué pasa cuando el que debe alimentos de veras no tiene dinero? ¿Qué es en lo que, o sea, qué pasa cuando no tiene? Pero digo, a la pregunta que voy es, las mamás siempre pueden, ¿no? A ti te dejan a los 3 niños y el otro dice que no tiene, pero ¿qué pasa cuando en serio no tiene? Justo hoy lo voy a tocar un poco esto porque la semana pasada nada más mencioné las causas de suspensión y extinción muy por encimita como para terminar esta parte teórica y conceptual de los alimentos, o sea, como en cuanto a contenido, pero hoy me voy a meter un poquito más a las causas de suspensión y de extinción. Una de esas es precisamente, ¿te acuerdas que platicamos sobre los principios de las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, que tiene que ver tanto con el principio de proporcionalidad, de necesidad? Entonces me voy a meter un poquito más a ver qué es la necesidad, a ver cuando efectivamente una persona carece de medios para cumplir con su obligación y al final de cuentas pues es una decisión judicial, ¿no? Pero si quieres vemos la sesión a ver si sale algo más. Yo creo que sí puede salir un poco más porque lo desarrollé ya más a fondo, ya con criterios de la Corte, ya con sentencias que se fueron analizando, entonces creo que es un tema interesante por si quieres que lo toquemos. Entonces, Fer, si quieres, les pongo la presentación. Déjame nada Sí, más. pero adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a retomar el
el módulo sobre alimentos, ya para cerrar este tema tan interesante. Como les comenté, vamos a ver ya la parte práctica en cuanto a criterios, en cuanto a situaciones, en cuanto a variaciones que podemos llegar a tener, porque bueno, ya la semana pasada tuvimos pues el contenido. Entonces, a ver. Aquí está. Ok. Siguiente módulo de alimentos. Entonces, lo platicamos la semana pasada, derivado de qué relaciones surgen las obligaciones para exigir y para pagar los alimentos. Entonces, teníamos el parentesco por consanguinidad, teníamos el matrimonio, el concubinato, la sociedad de convivencia, teníamos también el divorcio y la separación, y por último platicamos sobre la adopción. Entonces, ¿cuál es una de las características importantes aquí de la relación? Son los sujetos obligados a dar alimentos. Entonces, vamos a tener una jerarquía predeterminada en la ley, que quiere decir que hay preferencia en los sujetos para cubrir esta obligación, ¿no? Igual, como lo platicamos la clase pasada, todos por ser sujetos, por ser personas, vamos a tener estas necesidades básicas que deben de ser cubiertas. Entonces, ya tenemos los elementos, ya los conocemos. Para llegar a una vida digna, para poder cumplir o cubrir estas necesidades básicas, tenemos que acudir a las personas más cercanas a nosotros que puedan proporcionarnos de una manera completa estos elementos indispensables. Entonces, vamos a tener esta jerarquía de sujetos y una preferencia en el orden en caso de que se tengan que exigir por la vía judicial estos alimentos, ¿no? Entonces, igual lo platicamos la semana pasada, pero la relación que surge entre padres e hijos, o sea, directamente así nos lo menciona la ley, no ascendientes y descendientes de manera genérica, sino padres e hijos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es que al nacer una persona, pues como animales, como especie, como todo, quien debe de entregarnos estos elementos indispensables para subsistir, pues son nuestros padres, ¿no? Entonces, ellos van a ser los primeros obligados a brindarle estos alimentos a sus hijos y, basándonos en el principio de reciprocidad, en caso de que los padres lleguen a necesitarlos por cualquier circunstancia, los hijos a su vez deben proporcionarle los alimentos a los padres. Entonces, vamos a empezar aquí pues en el orden de preferencia, ¿no? Tenemos a los hijos que van a ser los primeros acreedores naturales, por así decirlo, y los padres quienes tienen que satisfacer estas necesidades. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener una cadena en caso de que una persona no pueda cumplir con esa obligación, ya sea porque no tenga elementos o no cuente con elementos para cumplirla, o porque fallezca o esté en un estado de incapacidad y no se le permita, ¿no? Entonces vamos a tener este orden de prelación en el cual los parientes colaterales van a entrar también en nuestra ecuación. ¿Qué parientes van a ser los primeros? Los hermanos. Ahí le puse un asterisco porque el código habla de hermanos de padre y madre, y luego ya los hermanos, más bien los hermanos de padre y madre juntos, y ya después los hermanos solamente por una línea. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, sin querer queriendo, están discriminando a los medios hermanos, ¿no? Como que no en un plan justo discriminatorio, pero sí distinguiendo como si hubiera, o sea, una diferencia de fondo entre los hermanos, entre los medios hermanos y los hermanos completos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? Pues precisamente que no se puedan deslindar las personas a quienes les debe, más bien quienes deben de cumplir con esta obligación, al decir que solamente son hermanos por una línea, ¿no? Que ese vínculo surge solamente por una línea. Es posible exigirles también el pago de los alimentos, y pues es importante también tener contemplada esta distinción del código, ¿no? En caso de que lleguen a faltar los hermanos y que no hayan otros ascendientes o descendientes, vamos a irnos a los parientes colaterales e incluyen hasta el 4º grado, que normalmente este es el único grado o el último grado que se incluye en cierto tipo de relaciones familiares, ¿no? Ya los parientes un poco más lejanos, aunque sí tienen un vínculo con la familia, no se les puede exigir judicialmente, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos como un cronograma
de los principales sujetos obligados a dar alimentos. Ahora puse del otro lado a los cónyuges, concubinos y convivientes. ¿Por qué? Porque cuando una persona adquiere la mayoría de edad y decide unirse en alguno de estas relaciones, las primeras personas que van a tener que cubrir estas obligaciones o que tienen que cumplirlas o que pueden exigirlas son los esposos, los concubinos o los convivientes. Ya lo platicamos también en la parte de matrimonio y de concubinato, pero la regla es que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Ahora, todos sabemos que nuestras parejas, ya sean esposos, ya sean concubinos o convivientes, no son nuestros parientes, jurídicamente hablando, porque el parentesco surge con sus parientes consanguíneos, ¿no? Pero esta relación, o sea, la ley la considera más cercana ya al decidir voluntariamente crear una familia nueva y por tal, ellos entrarían en primer lugar excluyendo a los ascendientes o descendientes en su caso, ¿no? Entonces, es importante también tenerlo contemplado y tener como este esquema completo para saber que sí, el parentesco en línea recta y en línea colateral es la principal manera de exigir los alimentos, pero la excepción va a ser la unión de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia. Entonces es muy importante tener presentes quiénes van a ser las personas que deben de cumplir estas obligaciones. Elaboré un poco más estas características principales y rectoras de los alimentos. Vimos muchísimas características la semana pasada, pero las centrales y en las que buscan los legisladores y los juzgadores expresar al máximo los alimentos son estos tres: el principio de proporcionalidad, el principio de proximidad y el principio de reciprocidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un sistema jurídico como el nuestro, pues el Estado es quien debe de brindarnos todos los elementos para satisfacer nuestras necesidades, es el propio Estado quien está decidiendo que los particulares y específicamente los familiares más cercanos sean los designados para responder las necesidades que surjan de otros miembros de la familia. Entonces, lo ideal es que en un estado tengamos todos los elementos indispensables para poder vivir: casa, comida, educación, salud, y ya sean las otras personas los medios para que lleguen a los debidos acreedores, ¿no? Aquí, sin embargo, todavía no estamos en Dinamarca y no podemos tener todos esos elementos indispensables. Entonces, los obligados a brindárselos a los acreedores, pues son sus parientes más próximos, ¿no? Con base en lo anterior, el monto de los alimentos no está preestablecido y puede variar con las circunstancias del tiempo. Igual como lo platicamos la sesión pasada, en algunas circunstancias de conflictos o de exigencia de pago de alimentos, se determinaban porcentajes para cubrir estas necesidades. Sin embargo, se ha ido analizando y se han dado cuenta los legisladores y los juzgadores que pues las circunstancias de las personas van cambiando y se tienen que ir ajustando a las realidades, ¿no? Tanto de la parte de los acreedores como de la parte de los deudores. Entonces no podemos establecer una cuantía, por así decirlo, sobre los alimentos, ¿no? No podemos decir, es que el monto o la cuantía de los alimentos en México para el año 2023 es esta cantidad. Porque cada circunstancia se tiene que ajustar a la realidad de los acreedores y de las familias, ¿no? También, derivado de esto, tenemos esta determinación sobre quién se encuentra en necesidad. Tenemos que abarcar una valoración integral de su experiencia de vida y contexto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Él va a ser el responsable de integrar todos los elementos mínimos para poder acreditar este estado de necesidad de los acreedores. ¿Cómo? Solicitando información, como lo platicamos la clase pasada, solicitando información a entidades financieras, solicitando apoyo de de todo el entorno, ya sea laboral, profesional, de la familia, para poder allegarse de los elementos y verdaderamente establecer cuál es el estado de necesidad de esa persona, ¿no?
igual, con base en el principio de proximidad, la relación alimentaria que tienen los progenitores en relación con sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad. Ya estoy presentando estos elementos que vamos a ver las siguientes semanas respecto de responsabilidad parental, pero también el ejercicio de la patria potestad, o sea, sí tenemos por un lado el vínculo natural y biológico, si quieren verlo así, de la familia, de los hijos, pero también inherente a ese vínculo natural tenemos ciertos elementos jurídicos, uno de ellos es la patria potestad, y derivado de la patria potestad se crea también esta relación alimentaria. La obligación de darse alimentos entre ascendientes, descendientes, hermanos o parientes colaterales hasta el 4º grado deriva del parentesco y en especial del principio de solidaridad familiar. Entonces aquí también tenemos no una obligación jurídicamente hablando, sino de un principio en el que se basan nuestras leyes familiares y también que está consagrado en la Constitución. Entonces es importante también tener este concepto bastante presente. Bueno, la semana pasada también cerramos la sesión platicando sobre situaciones particulares en las que los niños o los menores de edad se encuentran involucrados. Me quise meter también un poquito más en este tema porque como que lo habíamos enfocado precisamente en un conflicto de pareja, ¿no? Cuando las mujeres o las madres son las que tienen esta desventaja económica y esta circunstancia de vulnerabilidad, pero quiero que entremos un poquito antes al tema de los menores, que fue con el que cerramos la sesión pasada, y ya concluir con el tema del conflicto y las pensiones. Este tema del interés superior del menor es un elemento de derecho internacional, lo que se ha visto en otras legislaciones, y que han traído y que le han recomendado a México traer y desarrollar e implementar en sus normas para desarrollar de una manera completa a, bueno, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Establecen una obligación de varios sujetos para que se protejan a las infancias. Entonces tenemos como obligados a la familia, a la sociedad en general y al Estado de proteger específicamente a las personas menores de 18 años. Entonces tenemos una ley especial, varias disposiciones, bueno, complementarias o reglamentarias a esta ley, y estaremos hablando de los niños, niñas y adolescentes en particular, ¿no? Ya sabemos que en términos generales son personas incapaces jurídicamente, naturalmente también, porque no tienen capacidad de ejercicio, ¿no? Y la propia ley les limita y les restringe su capacidad de ejercicio a 18 años por regla general y en ciertos supuestos muy específicos, edades un poco menos. Pero bueno, ¿por qué? Porque son personas que se encuentran en desarrollo de sus habilidades, de su entorno, de su capacidad mental, motriz, emocional, y por tal, el objetivo es brindarles un entorno seguro, un entorno en el que se les permita desarrollar todas estas aptitudes y en el que puedan también desarrollar su personalidad para poder lograr ser personas y ciudadanos que contribuyan al trabajo, a la realización de la sociedad y a las familias. Por tal, ya la Suprema Corte define el interés superior de la niñez como un punto de convergencia y criterio rector para la elaboración de normas y aplicación y las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. Entonces, ¿qué está haciendo la Suprema Corte? Está planteando principios de los cuales de los cuales parten tanto la elaboración de normas como su aplicación y el tratamiento de los asuntos y de los conflictos en los que se involucran los menores para que les brinde de elementos necesarios, ya sea en su participación, en el desarrollo de su situación o de su relación con las familias, con sus padres, con sus hermanos, y también salvaguardar su integridad en caso de que haya violencia o de que pueda haber o de que exista un riesgo de violencia, bueno, de todos los tipos de violencia que hemos platicado, pero directo o indirecto, ¿no? Es como para salvaguardar esta integridad que naturalmente tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo se está aplicando o cómo se busca unificar
a los tribunales y los criterios de juicios familiares, precisamente aplicando estos principios rectores y estableciendo que todos aquellos juicios que involucren niñas, niños y adolescentes deben tener presentes durante el procedimiento el brindarles información, tener elementos o allegarse a elementos para escucharlos debidamente conforme a su edad y sus capacidades, vigilar su adecuada representación, ya sea por quienes ejercen la patria potestad o por quienes el juez determine específicamente para esos asuntos, brindarles la asistencia necesaria, no solamente en la parte procesal, sino en toda la parte alrededor de ese conflicto, o sea, si necesitan ayuda psicológica, si necesitan que los resguarden en algún lugar, si necesitan ponerlos en custodia de otro familiar, atender precisamente esas necesidades de asistencia, generar condiciones adecuadas para su participación y garantizar su protección reforzada. Entonces, estos puntos muy importantes son los que están buscando actualmente implementar en todos los asuntos que tengan que ver con alimentos y estén involucrados niñas, niños y adolescentes. Igual la semana pasada estuvimos platicando muy brevemente sobre el pago retroactivo en caso de menores que no hayan sido reconocidos al momento del nacimiento o que no hayan creado este vínculo tal vez con sus padres desde el principio, ya sea porque la mujer no, o sea, más bien, porque la pareja no lo reconoció al momento de registrarlo o porque la mujer en el embarazo estuvo sola o porque en cuanto el menor nació, el padre se fue. Entonces, hay criterios también muy interesantes al respecto, obviamente basándose en el fundamento del parentesco, del vínculo que los une desde el nacimiento. Y hay muchísimos amparos de padres que buscan evitar la retroactividad en el pago de los alimentos y pues nada más empezar a cumplir con su obligación a partir de que se dicta sentencia condenatoria. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchos asuntos en los que se tienen que probar varios elementos para poder determinar la cantidad o un monto, aquí sí, una cuantía, de manera retroactiva, ¿no? Porque se tendrían que analizar varios elementos para saber, pues, en qué escuela fue, qué tipo de atenciones médicas necesitó, cuánto tiempo estuvo sin cubrirse esta obligación, si la madre contribuyó. Entonces, aquí sí, para determinar una cuantía, además de todos esos elementos y de todas esas características que los jueces normalmente deben de solicitar o de los cuales deben de allegarse, distingue o busca distinguir dos supuestos importantes. Si el padre supo sobre el embarazo y el nacimiento del menor y si el deudor actuó de buena o mala fe. Entonces, además de todos estos elementos que ya platicamos y de toda esta información, en el caso del reconocimiento de paternidad y pago retroactivo, necesitamos saber si el padre sabía que existía un embarazo o que su hijo nació y si él actuó de buena o mala fe. Entonces, ¿por qué decidieron los juzgadores agregar estos elementos? El conflicto principal era que a lo mejor los padres sí hubieran cumplido con su obligación de haber conocido sobre los embarazos o de haber conocido sobre el nacimiento de los hijos. A lo mejor no en toda la medida o a lo mejor no de manera completa, pero sí una parte pues proporcional que se pudo haber ido abonando en su momento. Y si el deudor actúa de buena o mala fe, también va a ser un elemento para aumentar o disminuir la cuantía de manera retroactiva. Entonces, estos elementos me parecen muy importantes porque también interviene esta parte de ejercicio de la patria potestad respecto de la madre o del cuidador principal del menor al evitar que la otra parte, que es su deudor, cumpla de cierta manera con esta obligación alimentaria. Entonces, es muy importante también poder probar estos elementos para poder determinar una cuantía de manera retroactiva. Entonces, es importante conocerlos y es importante
establecerlos para el caso de situaciones en las que se quiera pedir de manera retroactiva el pago de estos alimentos. ¿Con qué finalidad establecen estos principios los juzgadores? 1, evitar la vulneración de la esfera jurídica de los menores. 2, evitar la discriminación a mujeres y a menores donde el nacimiento sea extramarital. Y 3, evitar la revictimización y la vulneración de las mujeres embarazadas en espera de que nazcan sus hijos. Entonces, estos son casos muy particulares sobre los menores de edad. Ahí puse entre paréntesis, entre comillas, el nacimiento extramarital, porque también pues, ya no hay distinción, ¿no? Entre las familias. Pero bueno, aquí o sea, se pretende o se presume que es una relación ya sea paralela a un matrimonio o fuera del matrimonio. Entonces, es por tal que se busca que no se escondan los embarazos o los nacimientos para evitar precisamente estos conflictos en los que se debe de pedir de manera retroactiva el pago de los alimentos, ¿no? Entonces, también es un tema muy interesante que se debe de tomar en cuenta. Pasando al otro lado ya de la moneda, también mencionamos rapidísimo la semana pasada el caso de los hijos mayores de edad. Aquí también la Corte ha determinado que la obligación alimentaria subsiste para los padres cuando los hijos adquieren la mayoría de edad, siempre y cuando se encuentren estudiando para poder ejercer una profesión, para poder obtener un oficio o para poder tener un arte o desempeñarse dentro de un arte. Todos estos elementos son igual requisitos indispensables que contienen los alimentos y lo que se ha discutido o lo que se ha analizado en los últimos años es que pues derivado también de la evolución, de la competencia, de las situaciones locales y globales que tenemos como personas profesionistas, pues los 18 años no son la edad máxima límite en la cual una persona tal vez pueda llegarse de elementos para subsistir por sí solo. Y es por tal que esta obligación se extiende hasta que los mayores de edad puedan ya desempeñar esa profesión y obtener estos elementos para satisfacer sus propias necesidades. Un trabajo digno, un trabajo remunerado y que esas ganancias ya puedan ser utilizadas para que ellos mismos sufraguen estas necesidades. Entonces, determina la Corte que su necesidad no se satisface automáticamente por cumplir 18 años. No es como que la varita mágica de ya cumpliste 18, entonces tú ya solito te puedes mantener y te vas, ¿no? Es cumplir la mayoría de edad, pero ir elaborando también un propio patrimonio derivado del desempeño de su profesión, del arte y de su oficio. Se van a tener que atender también las cualidades y capacidades personales de cada hijo, porque pues, son casos particulares, ¿no? Es importante que se actualicen ciertos criterios o reglas para que proceda el pago por este concepto. ¿Qué dice la Corte también? Que no tiene que ser el mayor de edad que estudia una carrera y luego estudia un posgrado y luego estudia otro posgrado y luego decide otra carrera, o sea, como que ya una persona de 35 años con todas sus plenas capacidades y estudios y preparación profesional, pues no puede ser acreedor perpetuo de alimentos nada más por decir que está llevando a cabo estudios y preparación profesional, ¿no? Debe de actualizarse un criterio para dejar de ser acreedores de sus padres, ¿no? En ese mismo sentido, existe una causal para que cese por falta de necesidad la obligación alimentaria, que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero tiene que ver con una injuria o falta grave ocasionada por el acreedor en contra del deudor. Tenemos una pregunta, Fer, pero si quieres la vemos, dice iPhone, entonces la persona que levantó la mano si nos puede escribir por el chat para que lo veamos y ya te damos el micrófono ahorita que termine esta parte si quieres. Sí, bueno, con gusto. Gracias, Fer. Por último, en la parte de los hijos,
La Secretaría de Relaciones Exteriores puede transmitir la solicitud de pensión alimenticia para menores de edad que cuente con padres, madres, tutores en el extranjero y darle seguimiento siempre y cuando en el país en el que radica el padre, madre o tutor cuente con algún instrumento internacional o un mecanismo de colaboración con México en materia de alimentos. Entonces, es muy interesante también conocer que esta autoridad es coadyuvante tanto de los jueces de lo familiar como de las personas en particular en transmitir esta solicitud de pensión. Evidentemente tuvo que haber sido presentada en un juzgado aquí, no es que se presente la solicitud directamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a través de este organismo hacerle llegar a las autoridades competentes en el país en el que se encuentre el deudor alimentario y, bueno, aparecen solamente padre, madre o tutor porque también va a ser un instrumento para salvaguardar a los hijos, ¿no? Evidentemente todo se tiene que haber presentado en un juicio, en un procedimiento y esos oficios o esa solicitud de pensión se puede transmitir a otros países. El único requisito que establece es que tengan un convenio o un tratado internacional con México en materia de protección de menores, de alimentos, en materia civil, para que se pueda transmitir al organismo correspondiente. Y aquí una parte interesante que tiene que ver con los sujetos y con esto que mencionan que se menciona sobre la transmisión de solicitud. Los tutores, ¿cuál es la situación de un tutor en el pago de alimentos? Y esta es una parte muy importante de la relación de alimentos. El tutor no se vuelve, dice, no suple la función del acreedor en la relación jurídica, pero tampoco se vuelve su deudor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un tutor va a buscar salvaguardar, representar y proteger a los acreedores, normalmente a los menores de edad o a los incapaces. Si un tutor solicita el pago de los alimentos, no lo va a recibir él en su patrimonio, sino que va a ser el medio para que llegue al acreedor correspondiente. De igual manera, cuando se encuentra en una persona en una situación de tutela, el obligado a brindarle alimentos no va a ser el tutor. Él no suple a los padres, él no suple a los ascendientes. Si se fijan, la regla es muy clara, los parientes más próximos son los obligados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tutor? Asegurarse de conocer quiénes se encuentran en esa relación para exigirles debidamente a ellos el pago de los alimentos. Entonces también es muy importante no conceptualizar al tutor como un sustituto ni del acreedor ni del deudor en esa relación jurídica, sino que son medios o coadyuvantes en el ejercicio del derecho de el pago o el cobro de alimentos. Entonces, eso sí me gustaría aclararlo porque hay varias instituciones, hay varios autores que hablan sobre los tutores y hacen parecer que los meten en la relación jurídica cuando no es así. Ellos son representantes de los incapaces, ya sean menores o mayores discapacitados. Entonces es muy importante no confundir su situación jurídica y entender que no sustituyen ni al acreedor ni al deudor en el ejercicio de este derecho. Bueno, ahora sí pasamos a la parte de la desigualdad económica con las parejas. La condena al pago de una pensión alimenticia en un juicio de divorcio encuentra su origen y justificación en el derecho a la igualdad entre los cónyuges. Entonces vamos a tener igual aquí un tema de pensión alimenticia y de compensación, lo que estuvimos platicando también las sesiones pasadas. Tenemos la pensión alimenticia derivada de una separación o de un divorcio, que va a ser el extender esta obligación que va a surgir evidentemente por la unión, pero va a continuarse ejerciendo o continuarse cumpliendo posterior a la terminación del matrimonio o del concubinato. ¿Qué tenemos además que puede coexistir con una pensión alimenticia? El tema de las personas que se dedicaron preponderantemente al trabajo del hogar, a los cuidados del hogar, al cuidado de los hijos y como empeño faltó tiempo para dedicarse a un empleo remunerado o al ejercicio de su profesión o a la
elaboración de un patrimonio propio por estarse dedicando preponderantemente a las actividades del hogar, ¿no? Entonces tenemos como límites o como restricciones a la elaboración de un patrimonio propio, el trabajo no remunerado, también como consecuencia del divorcio, de la viudez y del hecho de ser madres solteras, limita la acumulación de bienes y recursos económicos de las mujeres trabajadoras. Tengo aquí un par de cifras que son interesantes. México es el segundo país en Latinoamérica en el que las mujeres alcanzan menos capital que los hombres. Entonces, una pareja o una situación en la que tenemos hombres y mujeres, las mujeres solamente están alcanzando el 61% del capital comparado con los hombres. Entonces, aunque es el segundo país en el que las mujeres alcanzan menos capital, tenemos a Argentina, que es el primero, y Brasil, que le sigue a México, pues es bastante poco comparativamente el capital que puede lograr una mujer por sí misma, el patrimonio que puede formar por ella misma, comparado con el patrimonio que pueden preparar los hombres, ¿no? Que tienen los hombres. Tenemos que el 74% del tiempo dedicado al trabajo del hogar y cuidados no remunerados lo aportan las mujeres. Los hombres solamente contribuyen en el 26%. Entonces, esta relación de equidad que a lo mejor vemos como que muy evolucionada o muy avanzada en aspectos profesionales, laborales o de desarrollo de las mujeres, comparativamente o contrastándolo con la situación del hogar, todavía está muy desequilibrada. Entonces, sí tenemos todo este desarrollo y esta actitud profesional en el que las mujeres vamos creciendo, pero por otro lado, o sea, la otra cara de la moneda es que no está disminuyendo nuestra participación en el trabajo de hogar. Entonces, ¿qué está pasando? Evidentemente las mujeres, pues estamos teniendo, no sé si han escuchado este síndrome de burnout, porque tienes que estar a tope en todo, ¿no? Entonces, en vez de que los hombres estén participando en las labores del hogar en una proporción similar o mayor a las mujeres, se les está exigiendo a las mujeres estar al 100 en todo, cuando es imposible. Entonces, este es el tema en el que se puede reflejar mucho más la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente tienen jornadas de trabajo cortas, su periodo de incapacidad cuando son madres a veces la separa mucho de la realidad profesional, entonces es difícil regresar a la situación en la que se encontraban o seguir avanzando. Son muchas las desventajas que tienen las mujeres en esta parte de contribución y pues que no están entrando los hombres a aportar de la misma forma el trabajo no remunerado en la casa. Entonces eso es muy importante. El último punto dice que el valor económico del trabajo de las mujeres casadas o en pareja duplica el de las mujeres solteras. Entonces también es importante analizar la situación de las mujeres. Si son mujeres solteras pueden dedicarse un poco más a lo profesional porque no tienen tantas obligaciones o tantos deberes en casa como si lo tienen mujeres casadas o en pareja. Y no necesariamente con hijos, sino que tienen que administrar el hogar ya con una pareja que no está o que por lo general no está abocando el mismo tiempo y la misma atención a la situación del hogar. Tenemos también aquí otras estadísticas. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estableció que el 95% de los procesos judiciales de pensión alimenticia en la Ciudad de México corresponden a familias que viven al día, es decir, que apenas alcanzan lo mínimo indispensable para subsistir y hacen uso de defensores públicos cuya carga de trabajo afecta y retrasa los procesos. Esta información tiene ya unos 3 años, pero no se ha actualizado. Entonces, fue un poco antes de que empezara la pandemia, pero estas son las estadísticas que tiene el tribunal. Entonces, también es importante saber la organización económica de cada familia para saber la trascendencia del pago de sus obligaciones alimentarias. Entonces, si una familia que vive al día deja de percibir el pago de alimentos por más de 90 días, aunque sea susceptible de inscripción el deudor en el registro de alimentarios morosos,
no tiene una manera de exigirles de forma coercitiva este pago. Entonces, es muy difícil para esas familias poder subsistir de una manera digna y viene de nuevo la carga, ya sea para el padre o para la madre, de tener que trabajar una jornada extra, de tener que aceptar pagos inferiores por la necesidad. Entonces, este estado de necesidad comparativamente con otras familias, evidentemente es mucho más alarmante que el estado de necesidad de personas que sí tienen elementos para subsistir por un periodo de tiempo un poco más prolongado, cubriendo sus necesidades básicas. También hubo una crisis y un rezago en el pago de pensiones en pandemia por COVID-19, porque a pesar de que muchas entidades públicas y privadas brindaron ayuda a sus colaboradores, a sus trabajadores, otras personas, en ese mismo sentido, aprovechándose de la situación, dejaron de cubrir el pago de los alimentos. Entonces, las situaciones que recibían pagos por fuera o no reportaban sus ingresos o renunciaron a sus trabajos, no necesariamente los corrieron, sino que renunciaron a sus trabajos y ellos mismos decidieron ponerse en una situación de imposibilidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. Entonces, la deuda por concepto de alimentos en el segundo semestre del 2020 aumentó casi al doble. Entonces, también fue muy interesante el tema de la pandemia, digo interesante y preocupante, porque evidentemente ocasionó también una crisis en las familias, ¿no? Ya existía la crisis porque tenías que exigir el pago de tus pensiones, pero ahora por la situación sanitaria laboral también se rezagaron las obligaciones alimenticias en ese periodo. Esta estadística se las había puesto la semana pasada, pero se las vuelvo a poner. Establece el INEGI que el 67.5% del total de las madres solteras no reciben una pensión alimenticia. Por otro lado, 2 de cada 3 niños de padres separados tampoco reciben una pensión alimenticia. Estos son las familias que tienen papá y mamá. En el 91% de los casos de incumplimiento de pensión, los acreedores son los hijos, mientras que en el 8.1% son la esposa y los hijos, o sea, comparten el carácter de acreedores. Y finalmente, el 0.9% de los casos, los acreedores son los esposos y los hijos, o sea, el otro lado de la relación. Vamos ya a la parte de la compensación económica. Igual, como lo platicamos hace un par de sesiones y lo retomamos la anterior, la compensación económica es este pago para monetizar o poder contabilizar el trabajo no remuneratorio que realizan por lo general las mujeres, dedicándose preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos y a la administración económica del hogar, ¿no? Esta figura fue tomada del derecho internacional y buscaron adecuarla al sistema jurídico mexicano con la finalidad de reparar las consecuencias económicas de los divorcios. No busca ampliar el pago de los alimentos, sino precisamente compensar esa falta de patrimonio o ese patrimonio tal vez más bajo comparándolo con el de la pareja y poner en equidad de circunstancias a las personas que se dedicaron preponderantemente al hogar. Tenemos matrimonios celebrados bajo régimen de sociedad conyugal. Es una compensación económica estableciendo un porcentaje que hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio a favor de uno. Son matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes, no de sociedad conyugal, perdón. ¿Por qué? Porque precisamente los matrimonios celebrados por sociedad conyugal deciden desde el momento de la celebración o del momento en el que adoptan este régimen elaborar o construir un patrimonio común. Entonces, las parejas casadas por sociedad conyugal van a tener una masa común que se va a tener a las reglas de las capitulaciones matrimoniales y las que ellos debidamente pactaron o, en su caso, las que establece la ley que bajo ninguna circunstancia son menos del 50%. Entonces, se presume que las parejas casadas por sociedad conyugal tienen un patrimonio común y por tal, la
pareja que se dedique preponderantemente al hogar puede disfrutar ya de esta masa común en caso de separación, en caso de divorcio. Entonces, la compensación aplica para las parejas casadas por separación de bienes, porque cada uno desde el principio y durante toda la vigencia del matrimonio va a conservar su propio patrimonio. Entonces, ¿qué es lo común? Que una pareja, uno se dedica preponderantemente al hogar, mientras que el otro va preparando su propio patrimonio, va creciendo profesionalmente, laboralmente, va enriqueciéndose con la finalidad de, pues sí, cubrir las necesidades de la familia, pero no necesariamente preparando un patrimonio común, simplemente satisfaciéndolas y listo. Entonces, la compensación se da al momento del divorcio y estableciendo hasta el 50% de compensación de los bienes adquiridos durante el matrimonio a favor de uno. Se busca reconocer el trabajo del hogar y esta compensación se considera una aportación económica, como que ahí ya valorando pues toda la actividad y todo el tiempo dedicado a el hogar que hizo uno de los cónyuges. ¿Cuál es el criterio principal para establecer una compensación económica según la Suprema Corte de Justicia? Es reparar y no sancionar. Entonces, al momento de establecer una compensación económica, no se está castigando al cónyuge que trabajó, sino reparando el patrimonio y la situación económica del cónyuge que no trabajó remuneradamente, porque claro que trabajó, ¿no? Dedicándose al hogar y a la administración del hogar y de los hijos. ¿Cómo opera procesalmente? La carga de la prueba corresponde a la parte solicitante, es decir, quien demanda una compensación económica debe de acreditar con todos los elementos de prueba admisibles que se dedicó al hogar, cuánto tiempo, cuáles actividades. Entonces, eso es importante considerar en el momento del proceso. Como conclusión, tampoco vulnera el derecho de propiedad del cónyuge, porque ha habido muchos amparos y muchos recursos presentados por los cónyuges que deben de pagar la compensación, la pensión compensatoria, estableciendo que están vulnerando sus derechos reales de propiedad al querer dividir ciertas propiedades como compensación. Sin embargo, la Corte ya estableció que no se vulnera el derecho de propiedad porque se está buscando reparar el patrimonio de la otra parte, no castigar al que pudo adquirir una propiedad o pudo hacerse de medios suficientes para aumentar su patrimonio, creando un derecho real de propiedad. Entonces es importante que se establezca este principio, ¿no? Ya lo habíamos platicado, pero analizándolo un poco más a fondo, estas son diferencias sustanciales entre los alimentos y la compensación. Son figuras divergentes porque pueden surgir del mismo conflicto, pero una aplicable a cubrir las necesidades básicas y la otra para compensar la falta de patrimonio propio de uno de los cónyuges. La pensión alimenticia compensatoria, que es una figura que puede llegarse a dar, o sea, que tiene partes de los dos, es compensatoria porque es precisamente para sufragar y para valorizar esta dedicación al hogar. Y lo que hacen los jueces es extender la obligación de pago de alimentos aún habiendo terminado el matrimonio. Entonces, esa es una figura ahí importante de tener presente. Para determinar el monto o el pago de la compensación y para determinar el monto y pago de los alimentos no son aplicables los mismos elementos. No se aplica el principio de proporcionalidad, el principio de reciprocidad, el principio de jerarquía. Aquí los alimentos son de carácter asistencial porque son elementos indispensables para subsistir y la compensación es reparatoria. Entonces, no es que entre tal pariente, tal pariente, tal pariente en la compensación, sino que específicamente son parejas que terminan con su unión y derivada de esa disolución surge el estado de necesidad de la otra. Entonces, son características diferentes las que se utilizan para determinar una pensión y otra. Esta información también es muy interesante. Quien se dedica al hogar deja de explotar este posible desarrollo laboral y económico, por lo que la compensación debe de estimarse en lo que dejó de percibir por no dedicar su tiempo y diligencia al desarrollo profesional. Evidentemente,
estas son suposiciones porque pues, no sabemos cuál va a ser la circunstancia o cuál hubiera sido la circunstancia de desarrollo profesional de cada persona. Sin embargo, pues sí se tiene un estimado por la situación personal y profesional en la que estaba esa persona al dedicarse o al comenzar a dedicarse al hogar y pues sus características personales, su edad, sexo, ocupación, toda la carrera que pudo haber desarrollado o que pudo haber llevado a cabo durante la vigencia del matrimonio, ¿no? El derecho a la compensación es importante que se reconozca para aquellos matrimonios casados bajo el régimen de separación de bienes. Es importante que se sepa que no es discriminatorio porque no tiene el propósito de igualar el patrimonio al del otro cónyuge, sino de repararlo. Entonces, aquí lo que se demandaba era que, pues si yo no estoy escogiendo el régimen de sociedad conyugal porque no quiero tener un patrimonio común, ¿por qué me estás discriminando, condenándome al pago de una compensación? Si yo no quiero tener, o sea, si yo no buscaba tener el mismo patrimonio, un patrimonio común con mi pareja. Entonces, ¿qué dice la Corte? Pues no es que te quite a ti para darle a ella o viceversa, sino que se compense y comparativamente se distribuyan las ganancias respecto a los bienes que una persona pudo obtener y que la otra dejó de percibir. Entonces, la compensación no busca ni sancionar ni desequilibrar la situación patrimonial de una persona, sino busca el balance y busca la reparación del patrimonio afectado. ¿Qué pasa con el concubinato y con la sociedad de convivencia? Lo que vimos las sesiones pasadas es que no procede una pensión compensatoria conforme a las leyes. El Código Civil no establece específicamente una compensación para las personas que están en concubinato y la Ley de Sociedad de Convivencia tampoco. Establecen el pago de alimentos, así tal cual están en las leyes. Sin embargo, por criterios de la Corte, puede admitirse su reclamación, ya que se asimilan en lo que son omisos a los matrimonios. Entonces, tenemos el concubinato, que le son aplicables todas las normas generales de la familia, y aunque tiene su reglamentación especial, la Corte dice, si se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley, que no nos dice cuáles, puede operar una compensación. Entonces, nos tenemos que ir a lo que establece el matrimonio. Si no tienen un patrimonio común, puede entonces operar una pensión compensatoria para las parejas unidas en concubinato. Se tienen que aprobar los mismos criterios, que la persona se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar, al cuidado, a la administración del hogar y a los hijos, y por cuánto tiempo estuvo dedicada al hogar. En caso de la sociedad de convivencia, al asimilar la figura a la del concubinato, le es aplicable la compensación, siempre y cuando se acredite que el conviviente que la solicita se dedicó preponderantemente al trabajo doméstico y cuidado de los hijos. ¿Qué tenemos también aquí? Una discrepancia en el plazo para solicitar la acción en ambos casos. Entonces ahí la ley establece para el caso de la pensión alimenticia 1 año para el concubinato y otro plazo para la sociedad de convivencia. Entonces, también ha determinado la Corte que pues, los plazos no les serían aplicables porque también vulneran sus derechos al decidir estar en otro esquema familiar que no es el del matrimonio. Entonces, es importante también saber pues, que estas parejas también se encuentran protegidas y sus derechos se encuentran salvaguardados, a pesar de que las leyes expresamente establecen otras condiciones. No las prohíben, pero no las regulan de esa manera. Hay 2 criterios interesantes en materia de concubinato en 2 entidades, en Coahuila y en Morelos. En el estado de Coahuila, el propio código, bueno, la ley de familia establece que se reconoce como fuente generadora de alimentos la coexistencia de una segunda relación de 2 personas al margen de la existencia vigente de un matrimonio u otro concubinato, siempre y cuando concurren otras circunstancias. Entonces, si tenemos una pareja unida en concubinato o unida en matrimonio y uno de los miembros de esa pareja se une en concubinato con otra, ambas van a generar una obligación alimentaria al mismo tiempo o coexistentes, siempre y cuando
la segunda relación sea de pareja, afectiva y con consentimiento. O sea, la segunda relación conozca o sepa de la situación de pareja, o que no tenga conocimiento, pero que sí haya decidido tener una relación más allá de noviazgo, que sea concubinato, con esta persona. La relación de convivencia debe de ser estable, aunque concurran con respecto al deudor alimentista diversas formas como el matrimonio o el concubinato. Entonces, lo que les digo, si acá tienen un matrimonio o un concubinato, aquí deben de tener también esta convivencia estable. ¿Qué más debe de cumplir la segunda relación o la posterior, por así decirlo? Que haya una dependencia económica. Entonces, este tipo de relación sí es tan profunda que una de las dos personas depende del otro. Entonces, se tiene que acreditar esta dependencia económica. El juez decidirá, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, si aumenta, disminuye o cancela, así dice la ley, la obligación a favor de la pareja necesitada. Entonces, ¿qué es lo interesante también? Está reconociendo que puede tener dos relaciones alimentarias de la misma naturaleza al mismo tiempo, y solamente la segunda va a quedar sujeta a estas condiciones y al análisis de estos elementos. Entonces, ya con base en esa información y con base en esas circunstancias, el juez decide si permanece, si aumenta, si disminuye o si termina con esta obligación del pago de alimentos. Entonces, está muy interesante la situación de las parejas, de hecho, en el estado de Coahuila. Mientras tanto, en el estado de Morelos, hace un par de años, la Corte consideró discriminatorio el requisito previsto en la legislación familiar, consistente en que ambos concubinos estén libres de matrimonio para actualizar el concubinato, reconociendo la realidad de que matrimonio y concubinato pueden coexistir y que negar protección a las parejas de hecho por esa razón sería contrario al derecho de igualdad. Aquí un poco similar al estado de Coahuila en el sentido de que pueden coexistir dos relaciones formales de dos naturalezas distintas al mismo tiempo. Sin embargo, en el estado de Morelos no están solicitando elementos adicionales o principios adicionales para poder hacer exigible el pago de los alimentos. Lo que están haciendo aquí es reconocer que existen pues parejas que tienen, o más bien personas que tienen múltiples parejas formales y que buscan tener una comunidad de vida con ambas. Entonces, el tema de la sentencia de Morelos va un poco más a la discriminación en el sentido de que sí se pueden dar dos relaciones formales y no en el tema del pago de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con este precepto? Que al reconocer que existan dos relaciones con estas finalidades, pues le están dando todas las características de un concubinato y se están creando entonces todas las consecuencias jurídicas de un concubinato, pero absolutamente todas. ¿Ahí qué va a pasar? En algún punto habrá una discrepancia para saber quién es el acreedor, el sucesor, el tutor, ¿no? O podrían darse esos conflictos. Entonces, el problema de reconocer la coexistencia de las relaciones no es la discriminación o la libertad o ese tipo de derechos que a lo mejor pueden sentirse vulnerados, ¿no? Y por eso se están demandando, sino las consecuencias jurídicas de reconocer ese tipo de uniones. Entonces es importante también tenerlo en cuenta porque indirectamente al reconocerlas, pues les están dando también elementos para exigir ser acreedores alimentarios, una sucesión legítima o que la pareja sea su tutor en caso de una incapacidad. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. La compensación es producto de la evolución del derecho de familia en nuestro país. Como les comenté al principio, es una figura que se tomó de otras leyes del derecho internacional y que se ha ido adaptando a la realidad social de nuestro país y de nuestra familia. La posibilidad de reclamar este derecho al término de una relación ha implicado replantear la definición tradicional de otros derechos como el de propiedad, el acceso a la justicia,
la protección a la familia y sobre todo el derecho a la igualdad. Entonces son derechos que se consideran transformados y adaptados a la realidad social como consecuencia de esta compensación. Ahora, tenemos 3 instituciones que a veces llegan a confundirse con la figura de los alimentos, porque tienen que ver un poco con el pago o el cubrir estas necesidades alimentarias. Tenemos 2 en materia de sucesiones y 1 en materia de contratos. Tenemos el testamento inoficioso, el legado de pensión y la renta vitalicia. El testamento inoficioso es una sanción aplicable específicamente a los testamentos. La sanción la aplica el juez, evidentemente, cuando decide anular en todo o en parte una disposición testamentaria porque el testador no dispuso de bienes necesarios para sus acreedores para subsistir. Es decir, una persona otorga un testamento, es deudor alimentario y solamente dispone de sus bienes, o sea, libremente, ¿no? Como se puede, pero al momento de fallecer y de que se inicia el trámite de sucesión, se dan cuenta que las necesidades básicas de sus acreedores alimentarios no van a ser cubiertas por la manera en la que dispuso de sus bienes y, por tal, el juez decide declarar todo o parte del testamento inoficioso. ¿Para qué? Para salvaguardar el patrimonio del decujus, del fallecido, y destinar una parte de ese patrimonio o todo el patrimonio al pago de alimentos de sus acreedores. Entonces, es una sanción aplicable a los testamentos, es una ineficacia. Ya es todo un proceso judicial que tienen que verificar tanto el albacea como las personas interesadas, de mandárselo al juez, y el juez es quien sanciona o declara inoficioso el testamento. El fundamento es el artículo 1374 en materia de sucesiones y establece que es inoficioso el testamento en que no se deja la pensión alimenticia según lo establecido en este capítulo. Pareciera que podría declararse inoficioso todo el testamento, sin embargo, puede declararse solamente inoficiosa una disposición testamentaria y subsistir todo lo demás. Ya lo decidirá el juez. No debe de confundirse con los alimentos como concepto ni como relación jurídica, porque la fuente es diferente, ¿no? El testamento inoficioso, por no establecer una pensión, surge del mismo testamento, ¿no? Su fuente es el mismo testamento, mientras que los alimentos tienen como fuente la relación jurídica, ya sea de parentesco, matrimonio, concubinato. Entonces, la fuente de esa exigencia es diferente. Y la ejecución también es distinta, porque aquí ya no tenemos al deudor principal, ¿no? En el caso del testamento inoficioso, pues ya no se tendría que cobrar con los herederos contra la masa hereditaria y con intervención del albacea, y acá sí se puede ejecutar directamente el cobro de los alimentos y tenemos sujetos determinados, ¿no? Entonces es importante también conocer esa diferencia. La siguiente figura que a veces se confunde con los alimentos es el legado de pensión. También es en materia de alimentos y aquí es la transmisión a título particular de una cantidad de dinero para que puedan satisfacer las necesidades de acreedores del decursus. Entonces, cuando en un testamento tenemos un legado de pensión, no son los alimentos como tal, sino que el testador venía cubriendo una obligación alimentaria o quiere comenzar a cubrirla, ¿no? A partir de su fallecimiento, y por tal establece una cantidad de dinero específica precisamente para que se cumpla esa obligación. Entonces, tiene que ser un legado, ya saben que el legado es específico, pero más específico para establecer que es de pensión, y que esa cantidad de dinero establecida se utilice solamente para cubrir las necesidades básicas de cierto acreedor. Entonces, no es lo mismo un legado de pensión que una pensión alimenticia. La fuente también del legado es el testamento necesariamente. Y aquí el legatario, el acreedor, la persona a quien designe como legataria, sí puede renunciar a recibir ese legado de pensión. ¿Cómo? Acreditando que tiene medios suficientes para subsistir, pero el legado sí es renunciable, o sea, sí lo puede repudiar. En cambio, los alimentos ya saben que no son renunciables y su fuente pues es la relación
jurídica también, ¿no? Entonces es muy importante también tener esta distinción. Por último, tenemos la renta vitalicia, que es un contrato civil mediante el cual se establece un pago en dinero periódico por concepto de renta. Aquí la característica es que es de manera vitalicia, o sea, por el tiempo que dure la vida del contratante. Tampoco puede confundirse o no debe confundirse con los alimentos porque pues, este es un contrato civil, aleatorio, la fuente es la voluntad de las partes, así que pueden pactar los términos que deseen en cuanto a la renta vitalicia o a las características de este contrato. Y los alimentos, pues ya tenemos aquí todos los tipos de fuentes que tenemos y que hemos estado revisando todas estas sesiones. Aquí ya tenemos la extinción de la obligación, que fue lo que preguntaba Laura hace un momento, para platicar un poquito más. Tenemos 6 supuestos, bueno, 5 supuestos y el pilón que establece la ley como manera de extinguir la obligación de alimentos. El primero, cuando el obligado carece de medios para cumplirla, esto era lo que platicábamos hace ratito, Laura, debe de entenderse de manera integral. A pesar de no contar con un trabajo fijo, una fuente de ingresos estable, se debe de buscar todos los medios para brindar bienes dignos para la subsistencia de sus acreedores. Entonces, si recuerdas, una de las características también de los alimentos es que son asegurables. Entonces, ¿qué se tiene que hacer al momento de determinar el pago de alimentos, ya sea como medida provisional o como medida definitiva en un juicio? Pedir una garantía. ¿Para qué? Para que en caso de que el deudor se quede sin ingresos o bajen sus ingresos, tengan todavía un medio para cobrar los alimentos. Eso es lo idóneo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se pidió garantía o no se pudo dar garantía y se cae en un incumplimiento? Se tiene que ver todo el patrimonio del deudor para saber si cuenta con bienes embargables que se puedan ejecutar por embargo y utilizar ese dinero primordialmente para cubrir la necesidad alimentaria. Entonces, partiendo de un principio también de que todos contamos con patrimonio, de que todos contamos con bienes, pues siempre ir agotando esas instancias. Ahora, cuando efectivamente la persona carece de medios, se encuentra en una situación vulnerable y verdaderamente no puede ni siquiera subsistir por sí mismo, entonces el juez va a declarar o la suspensión o la extinción de la obligación. Ahora, hay que recordar que no hay cosa juzgada. Entonces, si en algún punto la situación del deudor se modifica, comienza a aumentar su patrimonio, comienza a llevar a cabo trabajo remunerado, comienza a percibir ingresos y la otra persona todavía está en estado de necesidad, puede volverse a solicitar este pago de alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una extinción definitiva, tampoco es una suspensión definitiva, siempre pueden ir cambiando las circunstancias de las partes, pero si efectivamente una persona carece de medios, incluso para subsistir por sí misma, pues no puede cumplir con la otra obligación y puede extinguirse. Ahora, el otro supuesto, cuando el alimentista deja de necesitar alimentos. Si una persona se casa y otra persona comienza a cubrir estas necesidades alimenticias o comienza a tener trabajo remuneratorio, a hacerse de ingresos y de un patrimonio propio, puede entonces extinguirse esta obligación de dar alimentos, ¿no? Eso pasa normalmente cuando se casan los hijos, cuando se encuentran en otra circunstancia o cuando comienzan a vivir solos y a crear un propio patrimonio, ¿no? Entonces, justo aquí puse, cuando tengan una nueva relación de matrimonio o concubinato o los hijos mayores de edad, ¿no? Bueno, ya vimos las características que deben de tener, pero en esos supuestos se extingue la obligación de dar alimentos por parte de los padres principalmente. El tercer supuesto es en casos de violencia familiar o injurias graves inferidas por alimentista mayor de edad contra quien deba de proporcionarlos. Aquí partiendo del deber de gratitud y de respeto cuando una persona es incorporada al hogar y de esa manera se cubren sus necesidades básicas, ¿no? Dándoles casa, alimentos, bueno, comida, educación y
esa persona que está recibiendo todos esos beneficios lleva a cabo actos de violencia familiar o injurias graves, que eso evidentemente queda a juicio de los jueces, se puede extinguir la obligación de dar alimentos. Entonces, normalmente se da con personas mayores de edad que ya no están llevando a cabo todos estos deberes de respeto con sus padres o adultos mayores, y se puede pedir entonces la extinción de la obligación. El cuarto supuesto es cuando la necesidad de alimentos depende de la conducta viciosa o falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad. También lo habíamos platicado un poco la semana pasada, pero aquí es que un hijo mayor de edad, normalmente ese es el caso, utiliza estos recursos o estos elementos para llevar a cabo una conducta viciosa o no está abocado al estudio, a la preparación profesional, al arte u oficio que le están brindando sus padres, y por tal están buscando terminar esta obligación para dejar de fomentar esta conducta viciosa o para evitar que esa persona cometa algún acto como los de arriba, ¿no? Injurias graves o violencia familiar. Entonces se busca terminar con esta obligación de dar alimentos. La quinta, que establece que el alimentista abandone el hogar sin causa justificada, también normalmente es en los casos de hijos ya mayores de edad, en los que están igual en un hogar familiar o en una casa común, cubriendo sus necesidades y deciden sin causa justificada salirse del hogar. Entonces ahí lo que buscan los padres es terminar con esta relación para que el hijo comience a subsistir por sí mismo o regrese y cubra sus necesidades básicas dentro del hogar. Y el pilón que nos ponen es las demás que señalen las leyes. Entonces, si hay leyes posteriores especiales en materia de menores, de mujeres, de personas en una situación de discapacidad, y sancionan con la extinción de la obligación alimentaria, con base en este último supuesto, también podría darse la extinción de esa obligación pues respecto de esos sujetos y en esas circunstancias. Entonces, tenemos pues ya un poco más completo con estos criterios que nos da la Corte respecto a los alimentos en particular. Y no sé si quieran empezar con la sesión de dudas, si tengan alguna pregunta. La semana pasada nos quedamos también con una duda ahí pendiente, Fer, que ya no alcanzamos a contestar. Y pues con eso cerramos la sesión de alimentos. Perfecto, Vero, muchísimas gracias por la explicación. Me parece que Alina Nieves, que era quien estaba como iPhone, tenía una preguntita como a mitad de la sesión. No sé, Alina, si estás por ahí. Sí, creo que por ahí se conectó otra vez. Bueno, si gustas, en lo que Alina vuelve a dar la pregunta, le damos la palabra a Edgar y ahorita reviso quién era quien tenía la pregunta de la sesión pasada. Perfecto, claro que sí. Gracias. A ti, Vero. Listo, Edgar. Ok, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es respecto a lo que comentabas al principio del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. En tema de alimentos, este protocolo, bueno, no, el protocolo en general nos dice que los menores de edad tienen derecho de involucrarse en todos los procedimientos que estén relacionados. Y otra parte es la representación, a contar con una representación que cuide sus intereses. Hoy en día estamos viendo que una proliferación donde estos juicios llevan una sevicia y no se está cuidando el interés del menor, más bien se está buscando un mayor lucro. Aquí, ¿qué antecedentes hay para involucrar al menor en una demanda penal por incumplimiento en alimentos? El tema de la cuestión penal viene establecida también en el Código de Procedimientos de la Ciudad de México. Es complicada. Tú sabes pues, que se pueden hacer simultáneamente la parte civil y la parte penal. Ahora,
todos estos protocolos en materia de alimentos los están estableciendo principalmente para tribunales familiares, para juzgados familiares, porque están buscando precisamente salvaguardar estos bienes familiares y particulares de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, la situación penal, yo creo que ahí sí sería el juez que conoce del asunto, ayudándose, eso sería mi criterio, la verdad es que lo desconozco, pero ayudándose de la situación familiar que podría estar coexistiendo con este juicio y tomando los mismos protocolos, implementándolos. Ahora, sabes que las medidas provisionales en materia penal pues son un poco más rígidas, un poco más, o deberían de ser un poco más fuertes para pues precisamente fomentar evitar casos de violencia, evitar que los menores estén en una situación vulnerable y pues eso, solamente. Estos protocolos y estos criterios de la Corte van más encaminados a los juicios, a los juzgados familiares en materia civil que en materia penal. Pero en nuestro último módulo vamos a tener a un doctor abogado penalista, que igual y podríamos retomar, si no, Fer y Bet, este tema con el doctor Gilberto, y de una vez irle pasando la información para que él nos vaya ayudando con la parte procesal penal, ¿no? Ok, porque la base, si bien no es una ley, este protocolo está basada en acuerdos y la Constitución en cuestión de derechos humanos. Sí. Y la digna representación es fundamental. Pero bueno, sí es muy interesante que lo dejemos para después. Y la segunda pregunta es, ¿qué sucede cuando cambia la guarda y custodia, y más por cuestiones de violencia, hacia el otro progenitor que era antes el deudor alimentario y que ahora va a tener que tomar este rol de guardia, de custodia? ¿Y qué sucede con las pensiones caídas? Porque ahora pues no puede ser cobrable porque le va a impactar y no le va a permitir dar el bienestar que requiere el menor de edad. Entonces, ¿qué criterio hay o qué antecedentes hay al respecto? Bueno, hay dos cosas muy importantes porque también la siguiente sesión vamos a ver la parte de responsabilidad parental y todo lo relativo a la guarda y custodia. Sin embargo, en el tema de pensiones, dos situaciones. Los padres son deudores deudores que pueden coexistir. Entonces, ambos están obligados a brindar alimentos a sus hijos, ¿no? Esa es la relación más próxima. Entonces, dependiendo de la situación de la familia, si a uno lo condenan con el pago de alimentos y uno es el quien tiene la guarda y custodia, ambos están cumpliendo con su obligación. Uno, al tenerlos incorporado en su hogar, porque esa es una manera de cubrir la obligación, y el otro mediante el pago, ya sea en monetario o en especie, de lo que hayan establecido en convenio o en una resolución judicial. Si se modifica esa situación, ambas partes estarían cumpliendo con su obligación de igual manera, pero el tema de las pensiones caídas lo tiene que establecer el juez, porque si está en una resolución judicial, todavía tienen manera de cobrarlo más adelante, o sea, subsiste esa obligación y ya solamente sería cuestión del juez establecer si al reincorporarlos o al establecer la guarda y custodia a quien debía de hacer el pago, se considera como pagado lo anterior o pues determinar en su caso la manera de hacerlo. ¿Existe algún antecedente, algún criterio al respecto? Pues no, yo no tengo alguna sentencia, pero conforme a lo que establece el Código Civil, por lo menos en el de la Ciudad de México, en la manera de pagar los alimentos, pues se podría utilizar. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Perfecto. Seguimos con Laura. Adelante, Laura. Oye, Vero, pues digo, lo que yo estoy viendo es que si 2 de cada 3 niños no reciben pensión alimenticia, pues entonces todo lo demás, vaya, simplemente el que tiene la obligación de pagarla puede decir que no tiene ingresos. Mi tema aquí es, la mamá, en términos generales, es la que se queda con los hijos
y tenga educación o no tenga educación, o sean las circunstancias en las que esté, ella sí tiene para darles alimentos, ¿no? O sea, porque finalmente no le queda de otra, los niños tienen que comer sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no se puede forzar a un cuate profesionista, por ejemplo? Por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que los que alegan no tener trabajo, se les da un periodo de tiempo para que consigan el trabajo, para poder entonces cumplir con su obligación. Porque entonces simplemente es, pues no tengo, y entonces ahí vienen los 2 de 3 niños que no, digo, esto es un comentario más que una pregunta, entonces ahí están los niños que no tienen pensión alimenticia, ¿no? Porque el papá, entonces mi pregunta aquí es, si el papá, siendo profesionista, por razones de lo que tú quieras, no genera, dice que no genera, esconde lo que gana, le pagan por fuera, me da igual. Pero si el cuate alega no tener dinero, entonces, digamos, ¿se puede ir entonces en contra de alimentos a los hermanos? Un poco lo que tú estabas diciendo. O sea, por ejemplo, tú eres el que estás obligado a dármelos, estás alegando no tener dinero, entonces yo me voy contra tus hermanos. O sea, contra los tíos, pues. Pues primero contra los abuelos. Entonces, si tienen, o sea, si tuviera abuelos, te vas primero en el ascendiente más próximo. Y si no, ya con los colaterales. Ah, ok. O sea que al final del día, que es el tema de las abuelitas en México, al final del día las mujeres, sean mamás o abuelos, son los que se encargan de los niños cuando los Papás no. fueron a ser otros niños a otro lado y no hay Exacto. manera. Ahora, precisamente visualizando ya o haciendo conciencia de estas situaciones, es que se han promovido muchas reformas en materia penal y en materia civil, justamente para poder exigir, o sea, de una manera coerciva, estos pagos, ¿no? No es nada más como, ay, pues no puedo ya, ¿ok? Entonces, ¿qué se ha hecho últimamente? Pues en materia penal tenemos las sanciones para los deudores morosos, que también, o sea, por la reforma del Código Penal fue que se creó el registro de deudores alimentarios morosos a nivel nacional. Y todas estas consecuencias que se han estado peleando, que sí se puede, que sí no se puede, que mi notario, que si yo quiero ser diputado, todo esto, ¿no? Pero precisamente con esa como que percepción de la realidad en México. También hay un artículo en el Código Nacional, en el Código de Procedimientos Penales, que sanciona a aquellas personas que no ayuden con la entrega o preparación de información sobre la situación laboral. ¿Por qué? Porque justo también por la pandemia, como se modificaron muchos contratos, como se modificaron muchas relaciones laborales, que decían, oye, mejor págame por fuera, mejor págame en efectivo, mejor que no me descuenten. O sea, ya un verdadero desorden y una verdadera inconsistencia y una verdadera imposibilidad de obtener información de particulares y de los deudores. Entonces, ¿qué se busca con esto? No un plan de solamente sancionando se arreglan las cosas o prohibiendo, sino fomentando precisamente esta obtención de información para evitar pues estos números, ¿no? Porque son alarmantes, o sea, el tema de los porcentajes y de la situación de los menores y de las madres solteras está terrible, pero teniendo ya en cuenta estas estadísticas actuales, se tienen que preparar mecanismos para poder ejercer estas obligaciones. Entonces, sí se modificó un artículo para sancionar también en materia penal a las empresas o sociedades o patrones que no entreguen información o que su información no sea correcta, pues precisamente para incentivar este cumplimiento. La otra pregunta que yo tenía es, bueno, supongamos que echas todo eso a andar. Las señoras, además de que tienen que trabajar y mantener a sus hijos, pues ¿de dónde van a sacar para poderse defender? Digo, eso es ya pregunta retórica, da igual, o sea, es imposible. Pero la otra pregunta es, en el caso de que los bienes adquiridos en el matrimonio hayan sido donados, ¿procede la compensación? Por ejemplo, un matrimonio casado 20 años, el señor adquiere por donación o trabaja con el papá los bienes. También procede ahí una compensación sobre la mitad de los bienes, aun cuando hayan sido donados por la familia del señor, o sea, donados. ¿Casados por separación de bienes?
por separación de bienes. Lo determina el juez, porque al final, pues sí es un patrimonio que ha conservado, ¿no? Pues el señor del matrimonio, lo puede determinar el juez. Ahora, ¿hay qué circunstancias va a tomar en cuenta? Si es el domicilio familiar, si ahí vivieron los hijos, entonces, pues eso sí puede influir para acreditar una parte de ese inmueble, por ejemplo, como compensación económica. Ok. O sea, la compensación económica, digamos, por separación de bienes, prácticamente en todos los casos procede. Sí. Okay. Y la división, pues va de acuerdo a Lo que en realidad a lo que establezca el juez. Te ponen un límite como 50% porque es lo máximo que podrías afectar el otro patrimonio, ¿no? Okay. Sin embargo, a ver, si tú pides el 50% y te dan el 35% porque consideran que eso es lo que te hubiera compensado, Bueno, ok, ¿no? perfecto. Muchas gracias. A ti. Perfecto. Seguimos con Mayra. Adelante. Perfecto. Gracias, Vero. Hola, buenos días. Tengo una pregunta más que nada sobre el proceso. Mencionaste hace rato un ejemplo de padres o madres en el extranjero. Quería saber cómo afectaría el proceso a padres o madres que son migrantes irregulares, porque mencionaste algo de que se inicia el proceso como en un juzgado, ¿no? Y ya luego, con el apoyo de Secretaría de Relaciones Exteriores, se les hace la solicitud, pero si, por ejemplo, el padre o la madre se tiene que presentar y no tienen papeles en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso, digamos? Ahí sí tendría el juez que establecer si la presencia debe ser personal o pueden hacerlo a través de un representante, y entonces ahí sí tomar el interés superior del menor como base, no para afectar, pues, al padre o la madre migrante, sino para que se cubran las necesidades de los menores, pero lo tiene que establecer el juez. La Secretaría de Relaciones Exteriores solamente es coadyuvante en la transmisión de estas solicitudes de pensiones. O sea, todo el proceso se tiene que hacer en el juzgado familiar porque es la autoridad que va a resolver sobre todos los asuntos de alimentos, y ya serán las medidas que tome el juez en materia de, pues, la presentación o comparecencia personal. No es necesario que comparezca de manera personal, pero hay manera de ubicarlo y de hacerle llegar estos oficios. Todos los trámites ante Relaciones Exteriores no tienen costo en esta materia. Entonces también es importante conocerlo, porque se puede solicitar, pues, también específicamente al juez que pida a la Secretaría de Relaciones Exteriores que coadyuve, porque al final de cuentas, pues, está dentro de sus funciones, ¿no? Pero ahí lo debe determinar el juez también en cada asunto. Perfecto, muchas gracias, Vero. Seguimos con la pregunta de Alina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, sí. Gracias. A ver, una pregunta. Fíjate que ahorita tengo el caso de una amiga que su hijo ya es mayor de edad y ha tenido que dejar los estudios por falta de recursos para seguir en eso. Entonces, justo un día me habló y me dice, oye, ya sé que salió este padrón de deudores, ¿no? ¿Será posible que nosotros podamos activar esta información dentro de este padrón? Y que justo, ¿cuál era el procedimiento que debía seguir? Que la vez pasada me lo aclaraste, este chavo que no está estudiando, entonces no cumpliría con este requisito, sino para que pudiera acceder al reclamo de los alimentos que no se le otorgaron en su momento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este chavo? Porque caería en un círculo vicioso, ¿no? No estoy estudiando porque la vida me ha llevado a tener que ir a trabajar y a ponerme las pilas en otro tema, y sí quiero reclamarle a mi padre, que sé dónde está, lo puedo ubicar, para el pago de retroactivo de lo que por derecho me corresponde,
y con el que debí de haber contado para poder salir adelante. Muchas gracias. De nada, yo creo, o sea, considerando estos supuestos, o sea, si él, a ver, está en un estado de necesidad que puede acreditar y puede solicitar el pago de alimentos, a lo mejor retroactivo y actual, porque todavía no se están cubriendo sus necesidades básicas de poder tener elementos mínimos necesarios para elaborar o para crear un patrimonio propio. Entonces ahí tal vez podría hacer la demanda en los dos sentidos, ¿no? Esto que no percibí y pues ahora que necesito también para fomentar mi profesión o para tener una profesión o un oficio y estoy en un estado de necesidad. Ahora, lo platicamos la sesión pasada y esta también. Él tiene la carga de la prueba, ¿no? Pues tiene que probar que se encuentra en un estado de necesidad y que necesita llegarse a estos elementos mínimos para poder subsistir. Sería esa cuestión. Ahora, el tema del registro, o sea, tú puedes iniciar el trámite de inscripción en el registro de deudores alimentarios siempre y cuando tengas una sentencia que condene el pago de alimentos, o sea, que tú tengas una sentencia en el que a partir de tal fecha se condena a esa persona a pagar alimentos y contando a partir de esa fecha o de cierta fecha, son más de 90 días de incumplimiento. Entonces, si tú ya llegas a los 90 días de incumplimiento, puedes solicitar la inscripción en ese registro de deudores alimentarios morosos. No es nada más que por la relación o por la falta de pago de alimentos se inscriban. O sea, si uno de los requisitos es contar con una sentencia que te pida el pago de alimentos para que sea posible contabilizar a partir de qué momento incurrió en mora y con base en eso hacer la inscripción. Entonces, no está tan en un círculo vicioso, sí tiene tal vez elementos posibles para demandarlo y ya, si se demanda, lo condenan y hay un incumplimiento, aparte su posterior inscripción en el registro. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Vero. Tenemos también una pregunta de Marlene. Ok. Ay. Hola, buen día. Hola, Marlene. Como siempre, bien interesante todo y bueno, hacer mis ya conocidas aclaraciones para el tema de alimentos, ¿no? Cuando tiene que ver con la exigibilidad de los alimentos a parientes colaterales o parientes en línea recta. Lo que realmente ha determinado la Corte es que esta no puede ser exigible si no es por muerte o por un estado de plena incapacidad del deudor alimentario. Entonces, yo sí quería como hacer esta aclaración porque muchas veces nos vamos con la finta y también, bueno, pues trabajamos de más y esto de querer exigir como el pago de alimentos cuando el padre incumple no es exigible más que en esos dos casos, por muerte o por plena incapacidad, lo que tiene que ver, es decir, está completamente discapacitado, no tiene acceso a ningún otro recurso económico y está en un estado de máxima vulnerabilidad, pero en otro caso no es exigible a parientes colaterales. Solamente eso. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Marlene. Y supongo que también la parte de incapacidad tiene que ver ya precisamente con una declaratoria de interdicción, no nada más una incapacidad aparente o sin una sentencia también, ¿no? Bueno, ya no. No. Ah. De hecho, el tema de la interdicción también hay como una cuestión que ahí tiene que ver ya más con, o sea, la Corte ya determinó que, por ejemplo, en los casos de interdicción, también la persona puede tomar decisiones sobre sus patrimonios, sobre las cuestiones patrimoniales. Entonces, más bien tiene que ver con una cuestión que tiene, porque, o sea, puede ser el caso que en el caso de interdicción digan, ¿sabes qué? Lo va a tomar la otra persona, pero la otra persona sí tenga derecho sobre ciertos bienes, ¿no? No sé si me explico. No, bueno, la interdicción no quita la capacidad de administrar bienes
dineros o esto. Entonces, no es solamente en los casos de interdicción permanente, sino tiene que ver con una incapacidad permanente y situación de máxima vulnerabilidad. O sea, incapacidad me refiero a que, por ejemplo, una paraplegia, una cuestión en donde ya la persona no es capaz de hacerse cargo de sus propias decisiones, lo cual la Corte ya determinó que en los casos de interdicción esto no sucede. O de manifestar su voluntad. Y esto tiene que ver ya con una cuestión también que puede ser como un tema hereditario, ¿no? En donde se puede exigir también o de legado, lo que decías, o que tiene que ver con un tema de administración de bienes, que son como muchas circunstancias las que pueden venir en el tema de alimentos. Pero el caso específico de los alimentos solamente y únicamente es exigible a los parientes colaterales o de línea recta en los casos en que prácticamente está muerto en vida el deudor alimentario. No sé si me explico un poco más. Gracias, sí, muchas gracias, Marlene. Un poco también el tema de los tutores que platicamos hace un momento también, que son pues los que ayudan, ¿no? Los que auxilian en esta situación. Gracias. Gracias, Vero. Tenemos una última pregunta del chat. Pregunta Carol. Comentaban que el pago de alimentos debe ser retroactivo, pero que si había circunstancias como el que no se enteró del embarazo hasta después, en este caso se cobra el pago retroactivamente, pero en monto inferior o puede no cobrarse retroactivamente. Depende los dos elementos que platicamos, si conocía del embarazo y si supo del nacimiento del hijo y si el deudor actuó de buena fe o mala fe. Entonces, todos estos elementos los va a tomar en consideración el juez, aparte de la circunstancia de proporcionalidad y proximidad de parentesco respecto a los menores. Ahora, el tema del pago retroactivo puede darse, o sea, lo puedes pedir, no es que se da en automático, o sea, todas estas cosas se tienen que pedir. Entonces, es importante también conocer qué elementos va a tomar en consideración el juez en estos casos particulares para calificar o para determinar una cuantía retroactiva. Perfecto, muchas gracias, Vero. Pues creo que Carol no ha contestado nada, pero muchísimas gracias, Vero. Perfecto, y hay una mano más levantada. Creo que de Alina. Alina, ¿tienes otra pregunta o no sé si se quedó levantada nada más? Sí, nada más una pregunta. Fíjense, te lo pongo a ti como ejemplo. Yo ahora mismo estoy luchando por recuperar al hijo de la mejor amiga de mi madre, que para mí fue como una tía. Este chavito tiene retraso mental por falta de oxigenación al nacer. Yo toda mi vida he convivido con él y toda esta parte. Y me llamaba la atención porque de pronto sí, en atención al cuidado superior del menor y todo lo que esto involucra por derechos humanos y que dicta también la Corte Interamericana. Hay algunas resoluciones del juez que lo traemos en la mira porque su actuación ha dejado mucho que desear respecto a la función del quien hoy es tutor de Jorge. Es que el juez sí lo ha mandado llamar. O sea, y aparte, tiene un juicio de interdicción declarado, ¿no? Por incapaz por esta situación. Jorge voy a cumplir 50, Jorge tiene 51 años, 52 años, y tiene la capacidad de raciocinio de un chavito de 8 años. Entonces, pero el juez sí lo ha mandado llamar para declarar y decir cómo se siente y cómo está. Y bueno, sí quería hacer la pregunta muy puntual, o sea, ¿tiene la obligación o el derecho este niño, al tener ya una interdicción declarada, para poder manifestar sus deseos? O lo que sea, o sea, porque se ve que está perfectamente aleccionado, o sea, una serie de cuestiones que son muy, muy delicadas, ¿no? Pero existe esta posibilidad de
de que el juez lo esté llamando para declarar y decir si está a gusto o no con la persona que tiene el resguardo de la tutoría? Gracias. Gracias, Alina. Bueno, aquí tenemos dos puntos importantes que igual la siguiente clase vamos a ver el tema de responsabilidad parental y una parte de los tutores, porque son pues dos asuntos, ¿no? La parte de alimentos, que es como toda esta parte de satisfacer sus necesidades y que él ve cubiertas por su madre, en este caso, a través de su tutor, y otra parte es la situación de esta persona incapaz dentro de su tutoría, ¿no? Entonces, es una situación compleja porque me parece interesante que se alleguen también de personas preparadas en el tema mental y de este síndrome en particular, ¿no? No nada más un psicólogo, sino también un médico que atienda y que explique las capacidades mentales de estas personas, porque, a ver, si te acuerdas, cuando vimos la sesión de divorcio, a los menores a los que sí les dan un poco más de voz dentro de los procesos de divorcio son a los menores pues, a partir de 12 años, pero siempre a juicio del juez. Entonces, a lo mejor un menor de 11, a lo mejor un menor de 10 que tiene una capacidad de discernimiento, de vocabulario y que no va a haber vulnerado cierta parte de su desarrollo, podría comparecer. Pero si ya tienen determinado por el parte médico que el síndrome afecta a Jorge, tu amigo, porque tiene una capacidad mental y personal de una persona de 8 años, o sea, ¿cómo lo vas a hacer comparecer? ¿Qué tanto vas a tomar en consideración sus comentarios? Y pues llevarlo en el mismo sentido, a mí me parece hasta peligroso y malo para su desarrollo también. O sea, al final digo, las siguientes sesiones vamos a platicar un poco más de los tutores y del estado de interdicción, que también es un tema muy, muy interesante y muy complejo y muy delicado, porque pues se trata del desarrollo de personas. O sea, te ponen bajo tutela o te dejan bajo tutela precisamente para protegerte y no para agravar tu estado, ni para evitar que estés en una familia o en una tutoría que sí te puede ayudar. Entonces, bueno, creo que también ahí hay muchos elementos interesantes respecto a la persona. Si quieres, los platicamos las siguientes sesiones para entrar un poquito más en detalle. Digo, la parte de alimentos, pues si el tutor cumple con su obligación de pagarle los alimentos, o sea, de hacer que le lleguen los alimentos, pues ahí sí está cumpliendo. Ahora, hay que acordarnos que los tutores también están bajo constante vigilancia tanto de los curadores como del Consejo Local de Tutelas, como el Ministerio Público, como del juez de lo familiar. Entonces, hay varias instituciones involucradas en la tutela que deberían de ser de más ayuda que solamente la parte asistencial de los alimentos. Entonces, bueno, creo que también está muy interesante ese caso y lo podemos seguir platicando en las siguientes sesiones, porque pues ya vamos a traer otros elementos también a la plática, pues ya tomando en consideración todo lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones, pero pues espero que se resuelva pronto el asunto de tu amigo Jorge. Ay. Listo, Alina. Gracias. Que en realidad es como un primo mío, ¿me entiendes? O sea, él nació 2 años antes, mi madre y su madre fueron mejores amigas de toda la vida. Para mí es mi familia, ¿sabes? Y claro, o sea, ya la próxima semana les comento más un poco el contexto, pero estamos justo haciendo todo porque no ha habido rendición de cuentas, porque no ha habido peritajes médicos, porque el curador es el yerno de este señor, y el contubernio con el juez y con el Ministerio Público y con el que en su momento era el director de asistencia privada de tutelas también está. No, ha sido una cosa espantosa. Entonces, bueno, pero será mejor escuchar todo lo que tienes que decirnos la próxima semana y ya te voy yo platicando un poquito más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Alina, por tu participación también con este tema. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vero. Y Bet, no sé si quieras dar unas palabritas de cierre.
Muchísimas gracias, Fer. Vero, otra vez, muchísimas gracias, millones de gracias. Pues vamos avanzando. Hoy terminamos la 4ª sesión. Pues nos vemos el próximo miércoles. Creo que pues ahí seguimos y cada vez más interesadas. Pues muchísimas gracias. También, Vero, y si tú ves oportuno en alguna de estas sesiones, compartir a lo mejor alguna bibliografía que pudiera servir, pues también yo creo que a todos y a todas nos serviría muchísimo. Y nuevamente, gracias, pues hoy terminamos con 5 minutitos antes, ¿no? Lo cual, buenísimo. Y pues nos veríamos el próximo miércoles, Vero. Perfecto, claro que sí, muchísimas gracias. Ahí en el documento que estoy preparando también estoy incluyendo las bibliografías para que puedan consultarlas, tanto de redes como de libros, como de todo. Entonces, ahí para complementarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, que tengan excelente Vero. día. Igualmente, bye.